Qué hermoso día, ¿no? ¿O no? Claro, un hermoso día poder vernos, poder compartir, poder tener un lindo grupo de hermanos en esta mañana o en este mediodía ya, y confiar que cada uno de nosotros vamos a estar muy atentos a lo que el Señor quiere compartirnos en esta hora. Es un privilegio también ver que tenemos visitas y también ver que hermanos que están en sus casas seguramente estarán en esta hora atendiendo especialmente al tiempo de compartir la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si ustedes en esta hora empiezan a repetir este versículo que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, entonces serán verdaderamente bendecidos. ¿Por qué razón? Porque por esta palabra oída, escrita, atendida, va a crecer vuestra fe. Y ese es uno de los desafíos que tenemos para esta hora, que cada uno de nosotros podamos tener constantemente, permanentemente en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que es la palabra de Dios. Entonces, el primer desafío para esta mañana es entender que la fe es por el oír, o escuchar, o leer, o atender, estar pendiente, o relacionar cada evento, cada cosa que sucede en nuestra vida, relacionarla con la palabra de Dios, porque así vuestra fe crecerá. Eso es lo primero que tenemos que aprender en esta mañana. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Recordando esta historia. Un día Dios habló a Moisés, 1500 años antes de Jesucristo, es decir, hace 3500 años, redondeando. 3500 años atrás Dios le dijo a Moisés, Moisés, te contaré una historia, escríbela, léela, entiéndela, pon atención a esta, déjala registrada porque es palabra mía, es una historia verídica de un hombre al cual yo quiero resaltar, un hombre del cual yo digo que ha hallado gracia delante de mí, un hombre del cual yo digo que es justo ante mí, un hombre del cual yo digo que es perfecto en sus generaciones, un hombre que camina conmigo. De ese hombre quiero contarte esta historia y quiero que tú la escribas para que las generaciones futuras puedan también conocer esta historia. Las generaciones futuras puedan también reconocer las características de este hombre y ver cómo se enfrentó a lo que te voy a contar, que transcurrió durante su vida, donde su fe fue lo más importante, resaltante, para que muchos, miles, millones puedan también crecer en su fe, en su andar conmigo. Entonces, registra esto en un libro, escríbelo, manténlo latente para que se dé a conocer a todo el mundo. Hermanos, esta es la historia de... Necesito una imagen ahí que muestre de quién es la historia. La historia de Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Todos conocen la historia de Noé y conocen muchas cosas de la historia de Noé. Y es increíble el relato que tenemos en la Biblia que nos muestra la historia de Noé tal cual Dios se la dictó a Moisés, tal cual Moisés la escribió
y tal cual se transcribió a través de los siglos y ya 2 milenios y un poco más. Es la historia de este hombre, del cual podemos decir, como diría nuestro pastor hace 2, 3 semanas atrás, un mes atrás, que nos estuvo hablando de los deportes, ¿recuerdan? Bueno, uno que se le quedó afuera fue el deporte de la navegación. Nos habló de fútbol, de básquetbol, de atletismo. ¿De qué otras cosas nos habló? Salto alto, de levantamiento de pesas, halterofilia. Y ahora tenemos que hablar de un navegante. Tenemos que hablar de la navegación como deporte. Lamentablemente, esta navegación es tan antigua en la historia de Noé que, en primer lugar, fue una navegación no de un marino. Es la primera cosa que tenemos que entender. Noé no era un marino. Normalmente los que practican la navegación son marineros o hijos de marineros o que les gusta andar constantemente, ¿cierto?, en el agua, ya sea con botes a remo, a vela o con motor, muy poderosos. Pero el caso de Noé, este primer navegante, no era un marino. Tampoco vivía en una zona que podríamos llamar una zona de marinos. Podemos entender por el relato bíblico y por los antecedentes que hay que él vivía en la Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, y 2 grandes ríos de la Mesopotamia, el río Tigris y el río Éufrates. Hoy día en esa zona hay un país que se llama Irak. En esa zona tenemos a Siria. En esa zona tenemos también a Irán. Y más al norte tenemos a Turquía, en lo que se conocía como la Mesopotamia. Bueno, de esa zona era este primer navegante. Y ya conocemos sus características. Características importantísimas que es importante resaltar y lo haremos en su momento. Ahora, la primera nave era un arca, lo que significa que no era un barco. Fácil de entender. No estamos hablando de un barco. No estamos hablando de una nave que tenga un timón, porque no tenía timón. Tampoco tenía velas. Tampoco tenía remos. Simplemente era una caja de 3 pisos, con una ventana, con una puerta, y que tenía un solo propósito: protección. Protección para enfrentar lo que Dios había establecido. Y estas cosas le fue contando Dios a Moisés para que Moisés las escribiera. Y lo que tú ahora lees y lo que tú ahora escuchas tiene el propósito de que tú, al oír esta palabra de Dios, al escuchar esta palabra de Dios, al entender esta palabra de Dios, al creer esta palabra de Dios, crezcas en tu fe. Ese es el propósito. Y escucha bien, esta primera nave o arca tenía características. Rápidamente se las voy a decir. Ustedes pueden después comprobarlas en el relato bíblico. Sus dimensiones: 135 metros de largo, es decir, un poco más de una cuadra, si consideramos que las cuadras, por lo menos en nuestro país, están designadas por 125 metros. Agréguele 10, 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho. ¿Cuántos metros tenemos aquí? 13, 12. 12 metros. Buen cálculo tienen algunos. Bueno, agréguele 12 más y le quita 1,5 y tiene 22
metros y medio de ancho y tenía una altura de 13.5 metros. Es decir, calculando más o menos unos 3 pisos. Ahora, la Biblia nos dice que esta arca era capaz de permitir la construcción de 20 canchas de básquetbol en su superficie, que tenía la capacidad para el peso de 522 vagones de ferrocarril, es decir, poder trasladar 125,000 ovejas dentro del arca. A eso le agrega usted que su tonelaje bruto sería de 14,000 toneladas. Y la cosa curiosa que le cuesta al hombre entender y aceptar es que todas estas dimensiones no fueron usadas hasta el año 1884, en el cual se construyó un barco que tendría más o menos las mismas dimensiones. O sea, estamos hablando de algo que parecería imposible hace 3,500 años atrás o más, porque a eso tenemos que agregar los años que vivió Noé. Los tripulantes: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y sus respectivas esposas, es decir, 8 personas. Pero estos no eran tripulantes de esta arca. Otra cosa a considerar: el contrapeso. Ustedes saben, los barcos tienen que tener un contrapeso. Si tú subes a un bote, sabes que tienes que ir en el medio, y si van 2, ojalá uno en cada lado, y lo mismo pasa adelante o atrás. Tiene que haber un contrapeso. Bueno, es interesante que uno de los principales taxómonos, muchos de ustedes dirán, como yo dije la primera vez que leí la palabra, paso palabra. Paso palabra. ¿Qué es un taxónomo? Bueno, la taxonomía es la ciencia de la clasificación, la ciencia de poner cosas en orden. Es una ciencia biológica que pone cosas en orden luego de identificar, describir, nombrar y agrupar cosas o especies. En el caso específico del arca, uno de los principales taxónomos de Estados Unidos elaboró la siguiente lista del número de especies animales que subieron a este barco: 3,500 mamíferos, 8,600 pájaros, 5,500 reptiles y anfibios y 25,500 gusanos. ¿Quién los contó? Pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios dijo que fue así, si Moisés escribió que fue así, y yo leí que fue así, y entendí que fue así, y creí que fue así, y me apropié de esta verdad, entonces mi fe me dice, sí, es verdad. Así fue. Un estudiante de la universidad llamado Tomás Morris dijo: no estamos tratando de probar que esto existió realmente, pero lo que se informa en la Biblia definitivamente funciona. La lógica de él nomás. La lógica mía dice: le creo a Dios, le creo a Moisés, creo en la vida de Noé, un ejemplo a seguir. Ahora, ¿cuál fue el primer desafío de este navegante, esta arca?
soportar un diluvio. Ustedes dirían lo mismo, soportar un diluvio. Pero tenemos que cambiar nuestro pensamiento al respecto. No fue soportar un diluvio, fue soportar el diluvio, que es distinto. Cuando tú dices fue soportar un diluvio, estás pensando en otro diluvio y otro diluvio. Cuando tú dices soportar el diluvio, estás diciendo no habrá otro más, ¿verdad? Esa es parte de la enseñanza también de esta historia. Ahora, las características de este diluvio. Fue producido por una lluvia de 40 días y 40 noches. Fue producido por la ruptura de todas las fuentes del grande abismo, es decir, de aquellas aguas que tú no eres capaz de ver. Y fue producido cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, cuando tú no sabes exactamente la cantidad de agua que existe y que está en control de la mano de nuestro Dios. Por lo tanto, estas características de este diluvio es algo que está estableciendo un solo evento manejado por el Creador de todas las cosas. Y no solamente el Creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el que maneja todas las cosas, aquel que lleva adelante los eventos que transcurren en esta tierra. Hacía varios días ya, y lo digo en días y no en semanas, pero hacía varios días que no escuchaba a alguien reírse como se rió Marcos hoy. Porque hay varios que se han reído cuando yo uso esta palabra, pero él se rió de una forma que fue notoria cuando estábamos conversando. Porque estábamos hablando acerca de las lluvias y hablando de todas las cosas, y si va a llover hoy o no, si va a seguir lloviendo o no, si habrá truenos y relámpagos, si va a subir de, no sé, los 40 milímetros de agua, etcétera, etcétera. Y él toma su celular y empieza a buscar, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Y qué decía? Lluvia, lluvia, lluvia. Y yo dije, bueno, eso es lo que dicen los mentirólogos. Pero lo que dice Dios es otra cosa. Lo que Dios te dice es, vive el día a día confiando, dependiendo en mí. Yo manejo la lluvia, yo sé cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Y yo sé cuándo responderé a la oración de mis hijos para que la lluvia no te afecte más allá de lo que podría afectarte. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos historias al respecto? De hecho, nosotros en casa vivimos durante esta semana esta situación. Tenemos una casa que cada cierto tiempo tiene un problema de gotera. ¿Por qué? Porque yo desde mi punto de vista sencillo, yo digo, tiene una mala construcción en sus terminaciones. Entonces, cada cierto tiempo tengo que subirme al techo, tengo que limpiar la canal y tengo que reforzar los clavos que sujetan las planchas de zinc. Menos mal que son de zinc y no de pizarreño, porque ya se habrían roto. Entonces, el viernes dije, necesito subirme al techo otra vez. Esto fue el jueves en la noche. Había un hilo que bajaba por una de las murallas. No puede ser, otra vez lo mismo.
¿Cuánto fue la última vez que me subí al techo? Empecé a sacar cuentas, no sé, un año atrás quizás. Y yo dije, bueno, gracias a Dios porque todavía tengo fuerza para subirme al techo, mañana lo haré. Pediré permiso en el trabajo, me vendré más temprano, pasaré a comprar tapagoteras y me subiré al techo. Despertamos en la mañana y ¿qué es lo que pasó? Estaba lloviendo, por lo menos en La Reina. Y llovía muy fuerte. Y me fui en el auto al trabajo y lloviendo muy fuerte. Y pensando en Ani, pobrecita ahí, con la alfombra mojada y con cartones bajo la alfombra que había que colocar. Y pensando que mientras más llovía, más iba a mojarse. ¿Qué pasó? A media mañana, el sol alumbró. Seguí con el permiso, pasé a comprar y durante la tarde me subí al techo y solucioné el problema. Y en la noche empezó otra vez a llover. Y me acosté tarde mirando. ¿Cae agua? No, no cae agua. No cae agua. Llegué al punto de pasar mi mano por la muralla. No, no cae agua. Y llovía, y llovía, y llovía. La prueba pasó. El techo está listo otra vez. Y yo recordé y dije, he estado toda la semana con el tema de Noé en mi mente, en mi corazón. Y el Señor está mostrándome esto día tras día también, cómo Él tiene control de todas las cosas. Tuve que usar brea o tapagoteras hoy, como lo hizo Noé armando el arca. Vi arcoíris por el televisor. No sé si alguno experimentó arcoíris que había en alguna zona de Santiago y fuera de Santiago también. Y la lluvia que seguía. Y Noé en mi mente. Ahora, hermanos, las características de este diluvio, o cuando hay una lluvia fuerte, siempre nos llevan a pensar en esta historia. Y siempre nos llevan a pensar en cómo Dios cumple lo que Él ha prometido. Por eso quiero enumerar nomás algunas curiosidades a considerar de esta historia. Cuando se empezó a planificar esta navegación o este juicio que Dios estaba anunciando por medio de Noé y del cual estaba escribiendo Moisés, no existía la lluvia en la tierra. Había una leve llovizna seguramente, una neblina o niebla que humedecía toda la vegetación, pero no existía la lluvia. El lugar donde se comenzó a construir esta nave no era un astillero, era tierra seca, allá entre estos dos ríos, en una zona que tiene desierto. El constructor de esta nave demoró 120 años en construirla. Algunos podrían decir, pero ¿lo hizo solo? Probablemente no. ¿Estaban sus 3 hijos? Sí. ¿Él era un constructor? Probablemente no. Pero tenía las instrucciones que Dios le había dado. Y quizá miles de personas trabajaron con él. Y probablemente era un hombre que tenía un poder económico y le pagó a muchas gentes, periodo tras periodo, para construir. Sin embargo, el ambiente en el que se realizó este trabajo era de mucho pecado, era de mucha corrupción,
era de muchas burlas. Era un tiempo de mucha impaciencia, también de incredulidad y algunos que luchaban con la credibilidad de lo que Noé estaba diciendo. Sin embargo, aquel que dirigía todo esto, Noé, era como una flor en un basural. Me hizo recordar la historia, cuando vino este pensamiento a mi mente, me hizo recordar la historia de Samuel, el gran hombre de Dios. Cuando se describe la vida de Samuel, se dice que todo su tiempo de ejercer su ministerio fue en medio de una situación tan mala, tan perversa, y sin embargo él sobresalía como una flor en un basural. De la misma forma, la vida de Noé, durante 120 años, él mantuvo ese testimonio del cual Dios hablaba de él, que hallaba gracia ante sus ojos, que era varón justo, que caminó con Dios, que hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado y seguía trabajando seguía trabajando, no importa el ambiente. Esta nave, que era rectangular, con una sola puerta que fue cerrada por Dios en su momento antes de comenzar el diluvio, también tenía una sola ventana y era de 3 pisos. No soy muy adepto a películas históricas bíblicas, porque todas sin excepción agregan muchas mentiras, incluyendo la historia de Noé. No sé si ustedes vieron la película Noé, pero cada vez que me encontraba con alguna situación, partiendo desde la construcción misma, yo decía, esto no es así, no es lo que dice Moisés cuando escribió el Génesis. Esto es lo que dice Moisés cuando escribió el Génesis. Otra curiosidad es que los montes más altos quedaron cubiertos de agua al menos sobre 6.8 metros. Alguien preguntará, pero ¿y de dónde sale esa información? Bueno, hay que creer a lo que está escrito, hay detalles en lo que está escrito. La Biblia dice que todos los montes más altos existentes fueron cubiertos. Y el monte Ararat, donde el arca se posó, es un monte que tiene más de 4,000 metros de altura. Y el arca donde supuestamente, donde hay fotografías y hay restos arqueológicos y se piensa que es esta que está ahí, está a más de 4,000 metros. Si existían los montes Everest, quizá con otro nombre, no sé, ya son más de 8,000 metros de altura. Y si el agua sobrepasó todos los montes existentes, creo que había agua suficiente para esto, porque Dios dice cómo desparramó esta agua. Y si Él lo dice, yo le creo a lo que Él dice. Noé, el constructor de esta nave, su familia y los animales estuvieron en el arca durante 378 días. Es decir, 1 año, 3 meses y 23 días. Después de terminar el diluvio y bajar el agua o las aguas, el arca se asentó sobre los montes Ararat, a más de 4,000 metros de altura. Después de terminada esta travesía, Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia, y ese pacto se llama arco iris. Y aquí voy a recordar a un misionero hace muchos años atrás. Un día estábamos trabajando en un recinto que todos los años había que limpiar. Y por las murallas, curiosos se levantaban o subían a esta muralla y miraban hacia el otro lado como nosotros con pala y picota.
sacábamos la maleza de esos lugares. Y yo aprendí una gran lección aquel día con este misionero. Subió un hombre vecino y dijo: qué bueno que ustedes hacen periódicamente este trabajo, que no lo hacen otras personas, de estar limpiando. Y este misionero muy presto lo miró y le dijo: ¿sabe, amigo? Esto es lo mismo que pasa con el corazón del hombre. Si tú no lo limpias periódicamente y si no partes esta limpieza por la que inicialmente Jesucristo hará, dándote un corazón nuevo, entonces de nada sirve seguir limpiando. Partamos por ahí, le dijo. Limpia tu corazón con la sangre de Jesucristo. Y después, como tenemos una naturaleza pecaminosa, como pecamos, como caemos y nos levantamos y nos presentamos delante de Dios, entonces limpia tu corazón constantemente. Eso es lo que tienes que aprender de lo que nosotros estamos haciendo esta mañana aquí. Y eso me enseñó a mí una cosa interesante que hasta el día de hoy practico. Cuando algo veo que se relaciona con la palabra de Dios, entonces doy testimonio de ello. ¿Cuántos conocen la nube de Elías? Hay algunos que conocen la nube de Elías. Está ahí en la cordillera. ¿Dónde está la cordillera? Ahí. Está ahí sobre la cordillera. Todos los años, principalmente en primavera, ocasionalmente en otras fechas. Pero ahí surge la nube de Elías, una sola, y me recuerda la historia de Elías. Cuando ves un arco iris, ¿a quién recuerdas? A Noé. Cuando ves una flor en un basural, ¿a quién recuerdas a partir de hoy? A Samuel. Muy bien. A Samuel. Hermano, hay que aprender de la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Leerla, escucharla, memorizarla, tenerla siempre presente, relacionarla. ¿Acaso no dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Cada vez que te maravillas con algo que ves en la naturaleza, en los cielos, siempre encontrarás algo para hablar de Dios, para reconocer la grandeza de Dios, para ensalzar el nombre de Dios. Eso es importante. Por eso, hermanos, quiero ir terminando y mostrándoles algo interesante, importante en cuanto a la historia de Noé. Hay solamente 3 pasajes en la Biblia notorios que te hablan de la historia de Noé. Génesis 6, del 1 al 9:32, donde se resalta que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, que Noé caminó con Dios, que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová en cuanto al arca. Es decir, hoy en día tenemos que entender que la fe de Noé es porque escuchó, entendió, creyó, obedeció o se apropió de la palabra de Dios. Si tu fe quiere crecer, será también dando estos mismos pasos. Otro versículo es 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, donde Noé es llamado pregonero de justicia. Su predicación fue el arrepentimiento para evitar el juicio de Dios por medio del diluvio. Y por 120 años él permaneció fiel a esta predicación y fue reconocido como un pregonero de justicia.
Y el último pasaje es Hebreos capítulo 11. Y quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, porque es muy interesante considerar esto. Aquí en Hebreos capítulo 11 tenemos el pasaje más importante acerca de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tenemos en este pasaje el altar de los héroes de la fe. Aparecen 15 nombres escritos que identifican a una gran nube de testigos. Está la fe de Abel en el versículo 4. Está la fe de Enoc en el 5. Está la fe de Noé en el 7. La fe de Abraham en el 8. La fe de Sara en el versículo 11. La fe de Isaac en el versículo 17. La fe de Jacob y Esaú. La fe de Moisés en el versículo 23. Y así adelante, versículo 31, la fe de Rahab. La fe de Gedeón en el 32, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Desde el versículo 33 en adelante, la fe de hombres y mujeres que enfrentaron su vida con esta confianza, con esta fe de mantenerse firmes. Y dice el versículo número 39 de esta gran lista de hombres y mujeres de fe: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, versículo 1 del capítulo 12, por tanto, así que, es decir, de tal manera, o sea que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, partiendo por Abel, pasando por Enoc, pasando por Moisés, pasando por Abraham, pasando por todas estas mujeres y estos hombres, esta gran nube de testigos que estuvieron dispuestos a correr con paciencia la carrera que tenían por delante, deben ser un ejemplo a seguir para ti y para mí. Lee sus historias, entiende sus historias, cree sus historias, aprópiate de tus historias. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Por eso están escritas, hermanos. Y como dice el evangelista Juan acerca de la historia de Jesucristo, ¿por qué están escritas todas las historias de Jesucristo en los evangelios? Para que creáis que Él es el Cristo, para que creáis que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese fue el primer paso de fe que tú diste, la fe para ser salvo. Te apropias de esa fe para ser salvo en la vida de Jesucristo. Y aquí te dice el escritor a los hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Porque la fe de estos hombres, hermanos, no era una fe para salvación. La fe de estos hombres era fe para testimonio de lo que significa creer en Dios, vivir para Dios, porque por fe andamos y no por vista.
Estamos hablando de dos fees diferentes. La fe en Jesucristo para salvación. Ya eres hijo de Dios. Ahora vive tu vida puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, teniendo delante de ti esta gran nube de testigos. Esta gran nube de testigos, de la cual hoy día sobresale la fe de Noé, que nos enseña tres cosas, y termino. Nos enseña a amar a Dios más que todas las cosas. Nos enseña a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Y nos enseña a obedecer a Dios, esperando siempre lo mejor. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sigue leyendo tu Biblia, sigue conociendo historias, sigue creyendo historias, sigue apropiándote de historias, sigue relacionando historias para que tu fe crezca, para que tu fe esté siempre cimentada en esta grande nube de testigos que te entregan una enseñanza tan especial, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén.